Buenas tardes, soy Darío y vamos a hablar de la configuración interna del tallo cerebral y también de algunos síndromes vasculares que se presentan dependiendo del nivel del tallo cerebral en el que hablamos. Bueno, para estudiar la configuración interna del tallo cerebral vamos a revisar estos cortes. En la médula oblongada vamos a revisar un corte que se llama rostral al obex. Después en protuberancia anular se van a ver tres cortes, el caudal, medio y rostral. Y al último, en mesencéfalo, vamos a ver dos cortes, uno a nivel de colículo inferior y uno a nivel de colículo superior. Bueno, este sería el corte de la médula oblongada rostral al obex. Vamos a explicar su configuración interna, las estructuras que participan, para después ver en afecciones vasculares cuáles serían las funciones que se comprometen en base a esta configuración interna. Aquí, como estructuras importantes para empezar, está el cuarto ventrículo. Y esta que es importante definir es el surco limitante, que va a separar lo que es la región motora de la sensitiva. De núcleos importantes tendríamos primero núcleo del hipogloso. Ahorita vamos a mencionar sus funciones y qué pasaría en afecciones de dichos núcleos. Núcleo dorsal del vago. Núcleo del haz solitario. Estos serían los núcleos vestibulares. Después acá en esta región tenemos lo que serían los núcleos cocleares y el pedúnculo cerebeloso inferior entre ellos. Después aquí tenemos la raíz descendente del trigémino y aquí tenemos una estructura que forma el lemnisco espinal, que está conformado de dos estructuras a su vez, lo que sería el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinomesencefálico. Después aquí, en la región rostral, tenemos lo que serían las pirámides de la vía corticoespinal, son parte de la vía corticoespinal. Aquí este es el lemnisco medio. Después aquí hay unas estructuras grandes que se denominan núcleos olivares inferiores. Núcleos hipotalámicos simpáticos y núcleo ventral del vago o núcleo ambiguo. Antes de explicar los síndromes, hay que decir que la vascularización en esta región corresponde a la arteria espinal anterior y a la arteria pica. Respectivamente sería esta la región que le corresponde vascularizar a la arteria vertebral anterior y esta la región que le corresponde a la arteria pica. De tal manera que si tenemos un síndrome vulvar medial, que sería de esta región, sería correspondiente a la arteria vertebral anterior. Estas son las estructuras que se comprometen. Ahorita vamos a decir cuáles son las manifestaciones de este síndrome. Y por el contrario, si fuera una lesión vulvar lateral, que sería de la arteria pica, esta es la región que se compromete y pues las estructuras que se ven comprometidas son estas. Ahorita vamos a explicar cuáles serían los problemas que se manifiestan. Y bueno, en estas tablas resumo lo que serían las manifestaciones, los signos de cada síndrome respectivamente. Aquí en el síndrome vulvar medial y el síndrome vulvar lateral, como comentamos, en el corte rostral al obex de la médula oblongada. Lo que se vería en el síndrome vulvar medial que comentamos, que era en una afección de la arteria espinal anterior, tenemos de dos tipos de manifestaciones, las ipsilaterales y las contralaterales. En las ipsilaterales, recordar que estaba el núcleo del hipogloso, y la manifestación de una afección en el núcleo del hipogloso serían estos dos signos, que sería la lengua en bolsa de gusanos, que es como pareciera tener movimiento de adentro, y que la lengua se va a desviar hacia el lado de la lesión.
Después tenemos la vía corticoespinal, pero ya entraría en manifestaciones contralaterales. Pues sabemos que en una lesión de la vía corticoespinal, que comentamos que estaban las pirámides, pues hay hemiplegia, parálisis espástica, Babinski, hiperreflexia, y también está el menisco medio. Pues recordar que esta vía lleva la información de propiocepción consciente y al lesionarse va a haber una afección en este tipo de sensación de forma contralateral. Y pasamos después al síndrome vulvar lateral, que sería, comentamos, una afección de la arteria pica. Igual tenemos dos tipos de manifestaciones, las ipsilaterales y las contralaterales. Recordar que en la porción lateral de este corte de la médula oblongada se encontraba el núcleo espinal del nervio craneal, del quinto nervio craneal, y este lleva información de dolor y temperatura. Entonces, al afectarse, pues hay una disminución o pérdida de la sensación de temperatura y dolor de la cara. También estaba el pedúnculo cerebeloso inferior. Las lesiones en el pedúnculo cerebeloso inferior van a dar ataxia, y pues sus manifestaciones, que sabemos que son marcha táxica, lenguaje escándido, lateropulsión, nistagmos, dismetría, diadococinesia. Y después tenemos a los núcleos vestibulares, también estaban ahí. Y bueno, vemos las manifestaciones, están nistagmos, vómito, vértigo y náusea. El fascículo espinotalámico simpático también si se afecta, sería de manifestación ipsilateral. Y lo que se vería lo que se puede ver en una afección de este tipo es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner tiene manifestaciones en el cuerpo como la disminución de la sudoración del hemicara, la miosis, enoftalmos, ptosis palpebral y rubicundez facial. Después tenemos el núcleo de la solitario. Cuando se lesiona este núcleo, lo que va a haber es disartria, disfagia, disfonía. Después tenemos los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares tienen una función auditiva en la audición, para la audición. Entonces, en el momento en el que se lesionan, pues bueno, hay una disminución o pérdida en este sentido. Y bueno, el fascículo espinotalámico, lo que sabemos es que transporta información exteroceptiva del cuerpo. Entonces, al afectarse el núcleo espinotalámico, lo que vamos a tener es una disminución o pérdida del dolor y la temperatura del cuerpo. Bueno, aquí vamos a revisar la estructura interna, la configuración interna del siguiente corte hacia arriba, que quedamos que era el corte caudal de la protuberancia anular. Esta es la estructura que tiene y vamos a definir las partes importantes. Aquí estaría el cuarto ventrículo. Y hablando de los núcleos que se encuentran en esta zona, bueno, comenzamos aquí. Tenemos dos grupos de núcleos que comparten la misma ubicación. Serían los núcleos corticoespinales y los núcleos pontinos en esta región. Seguido de esto, aquí se localiza el lemnisco espinal. Notar que ya cambió la disposición en que se encuentran las fibras en comparación a la médula oblongada. La disposición somatotópica ya es diferente también. Y bueno, siguiendo en esta región, de igual manera se encuentran dos grupos de núcleos, que serían los salivales y los lagrimales. Más adelante tenemos núcleo del sexto nervio craneal y núcleo del la solitario. Aquí se encontraría el núcleo del séptimo nervio craneal, pero notar la forma en la que se disponen las fibras de este núcleo. Van a rodear al núcleo del sexto nervio craneal antes de tomar su trayectoria hacia la zona en donde emergen. En la fosa romboidea, este rodeo de la fibra forma lo que sería el colículo del facial. Después tenemos al lemnisco espinal
tenemos núcleo vestibular superior. Tenemos aquí tanto la raíz descendente del trigémino como el fascículo espinotalámico y tenemos los núcleos cocleares y el pedúnculo cerebeloso inferior. En caso de una lesión en una afección vascular a esta altura, en este corte, las arterias que están implicadas son la arteria aica en la región lateral y las arterias paramedianas en la región medial. La disposición que tendría sería más o menos así. Entonces, de tal forma, una lesión de las arterias paramedianas, bueno, esta sería la región que se compromete y los distintos núcleos que se encuentran en ella. Ahorita vamos a hablar de las manifestaciones, de los signos. Y por el otro lado, una lesión de la arteria aica, bueno, esta sería la región que está implicada y los núcleos que se comprometerían. Ahorita también vamos a explicarlo. Bueno, entonces vamos a hablar de las manifestaciones que se dan en los síndromes vasculares del corte caudal de la protuberancia anular. Tenemos que en este corte, en la región medial, en donde dijimos que la vascularización se daba por las arterias paramedianas, en caso de la lesión, las manifestaciones que se dan dependiendo de los núcleos que se encuentran en esta región y si los clasificamos en ipsilateral y contralateral, bueno, tenemos en primer lugar del nervio craneal 6 se va a dar la manifestación de endotropía. Después, en cuanto a la formación reticular paramediana pontina, se va a dar la parálisis de la mirada horizontal. Están los núcleos vestibulares en donde, bueno, ya comentamos que lo que se manifiesta es vértigo, vómito, nistagmos y náuseas. Después y finalmente los núcleos pontinos, debido a sus conexiones y la interacción de sus fibras con otras estructuras, da el mismo resultado que una lesión en pedúnculos cerebelosos, que sería ataxia. En las lesiones contralaterales, tenemos a los núcleos corticoespinales y corticonucleares que van a dar síndrome de neurona motora superior, que sería hemiplegia, parálisis espástica, hiperreflexia, Babinski. Después tenemos el menisco medio. Ya hablando de las afecciones contralaterales, pues sería la pérdida en una afección de esta estructura, sería la pérdida de la propiocepción consciente de la mitad del cuerpo contralateral. Después pasamos al síndrome en este corte, pero en la región lateral, que sería, como mencionamos, por una afección en la arteria aica. Igual las manifestaciones, si son ipsilaterales y contralaterales, pues bueno, ipsilaterales tenemos a los núcleos vestibulares también, ya sabemos, náusea, vómito, nistagmos y vértigo. Después, en una afección del nervio facial, pues se daría la parálisis facial periférica. En cuanto a la formación paramediana pontina, ya lo habíamos comentado, es la parálisis de la mirada horizontal. Sobre los núcleos cocleares, es anacusia, que como dijimos, estos núcleos, su función es sobre la audición, entonces sería una pérdida del sentido de la audición. Después el pedúnculo cerebeloso inferior, que todavía lo encontramos aquí, pues ya habíamos dicho, la manifestación sería la ataxia, en el cuerpo las manifestaciones de la ataxia ya las explicamos. Y está la raíz descendente del quinto nervio craneal, pues sería la pérdida, la disminución de la sensación de dolor y temperatura de la hemicara. Y contralateral tenemos el fascículo espinotalámico,
que en caso de una afección pues sería igual a pérdida de dolor y temperatura del cuerpo en el lado contralateral. Bueno, corresponde hablar sobre el corte medio de la protuberancia anular. Aquí vamos a ver sobre los núcleos importantes, la configuración interna, las estructuras pues más destacadas. Aquí está el cuarto ventrículo. Sobre los núcleos en esta región, igual tenemos varios grupos de núcleos que están compartiendo la zona. Estos núcleos serían los corticoespinales, los corticonucleares y los núcleos pontinos. Después la siguiente estructura de la que hay que hablar sería el hemisco medio. Ahí lo tenemos, seguido por el hemisco lateral, fascículo espinotalámico, y sobre el nervio trigémino tenemos los núcleos motor y principal. Vemos que las fibras de estos núcleos descienden y pues se ve la emergencia del quinto nervio craneal en esta región. Después y por último tenemos los pedúnculos cerebelosos. Este sería pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso superior. Respecto a la vascularización, lo que hay que decir es que estaría dada en esta región por la arteria circunferencial corta y por las arterias paramedianas. Las arterias paramedianas vascularizan la región medial y la circunferencial corta la región lateral. Aquí vemos la zona de vascularización de cada arteria y los núcleos que están implicados en caso de una lesión correspondiente a cada una de las arterias. Ahorita vamos a explicar qué funciones se verían alteradas en caso de una lesión. Sobre las manifestaciones de los síndromes vasculares de este corte medio de la protuberancia anular, quedamos que íbamos a dividirlas en dos, que dependiendo de la región de la protuberancia de la que estamos hablando. Por ejemplo, dijimos que en el caso de la región medial de la protuberancia anular iba a estar vascularizada por las arterias paramedianas, y en el caso de la región lateral de este corte estaría dada por la arteria circunferencial corta. Entonces, comenzando con la región medial, en donde estaríamos hablando de las arterias paramedianas, igual dividimos en ipsilateral y contralateral las manifestaciones. Tendríamos a los núcleos pontinos en cuestión ipsilateral, y bueno, una afección en estos núcleos daría ataxia. Y contralaterales, bueno, tenemos a los núcleos corticoespinales y corticonucleares, darían síndrome de neurona motora superior. Y en el hemisco medio, pues tendríamos igual la afección o la pérdida de la propiocepción consciente de la mitad del cuerpo. Después pasamos a la región lateral de este corte de la protuberancia anular, y tenemos lo que sería igual divididos en ipsilateral y contralateral. Pues ipsilateral tenemos al pedúnculo cerebeloso medio, al igual que el pedúnculo cerebeloso inferior, quedamos que va a dar como manifestación la ataxia. En cuanto al núcleo motor del quinto nervio craneal, lo que se va a ver es la parálisis de los músculos de la masticación, y en cuanto al núcleo principal, lo que vamos a ver es que se va a perder el tacto fino y el reflejo corneal. Finalmente, en contralateral, la manifestación que se va a ver va a ser sobre el fascículo espinotalámico, en donde la manifestación pues va a ser la pérdida de la sensibilidad de dolor y temperatura de la mitad del cuerpo contralateral. Y esos serían todos. Seguimos a explicar el corte rostral de la protuberancia anular, que es el último que faltaba de esta estructura. Igual describimos la configuración interna y las estructuras importantes. Primero, aquí se encuentra el pedúnculo cerebeloso superior. Después tenemos al cuarto ventrículo. En esta región, y como ya ha pasado en cortes anteriores, tenemos varios grupos de núcleos que comparten la zona. Y bueno, son los corticoespinales, corticovulvares y pontinos.
Después tenemos menisco medio. Seguimos y tenemos el haz tegmental central, fibras hipotalámicas descendentes, el fascículo espinotalámico, fascículo longitudinal medial y finalmente formación reticular paramediana pontina. Para describir los síndromes vasculares de este corte, a la altura de este corte, pues tenemos que saber las arterias que vascularizan esta región. Y bueno, tendríamos algo más o menos así, en donde la región medial queda vascularizada por las arterias paramedianas, mientras que la región lateral está vascularizada por las arterias circunferenciales cortas. Vamos a describir las manifestaciones, los signos de cada síndrome vascular. Al hablar de las manifestaciones clínicas en el corte rostral de la protuberancia anular, pues hay que recordar lo que dijimos, que la vascularización de la región medial del corte está dada por las arterias paramedianas y la lateral está dada por la arteria circunferencial corta. Igual dividimos las manifestaciones en ipsilateral y contralateral. Comenzamos primero con el síndrome medial y bueno, recordar estaban los núcleos pontinos. Cuando se lesionan los núcleos pontinos, pues hay ataxia. Ya sabemos las manifestaciones que tiene en el cuerpo esta patología. Después tenemos el fascículo longitudinal medial. Cuando se lesiona el fascículo longitudinal medial, lo que vamos a tener es oftalmoplejía internuclear. Después tenemos el haz tegmental. Cuando se lesiona el haz tegmental tenemos síndrome miclónico. Y pasamos con las afecciones contralaterales. En las afecciones contralaterales tenemos los núcleos corticoespinales y corticovulvares. Y bueno, ya lo mencionamos en cortes previos. La manifestación es síndrome de neurona motora superior. Ya sabemos, hemiplegia, hiperreflexia, Babinski. Y seguimos con el lemnisco medio. El lemnisco medio, pues es cuando hay lesiones aquí, hay afección o pérdida de la propiocepción consciente de la parte del cuerpo contralateral. Y entonces pasamos a el síndrome de la protuberancia en el corte rostral lateral de la arteria circunferencial corta. Igual tenemos las lesiones lo que serían ipsilaterales y contralaterales. En ipsilaterales, recordar que tenemos el pedúnculo cerebeloso superior y cuando se lesiona esta estructura pues va a dar ataxia. Después está la formación reticular paramediana pontina. Recordar que se da una pérdida de la mirada horizontal cuando hay afección en esta estructura. Y respecto a las fibras descendentes simpáticas, pues bueno, tenemos síndrome de Horner. Ya habíamos mencionado antes lo que era el síndrome de Horner, en donde hay sudoración, pérdida de la sudoración, hay miosis en oftalmos, rubicundez facial y ptosis palpebral. Y después pasamos a las que son contralaterales, en donde se encuentra el fascículo espinotalámico. Recordar que cuando hay afección de este fascículo se da una pérdida de la exterocepción del cuerpo contralateral, o sea, dolor y temperatura. Y específicamente hay una puede haber lesión del fascículo gracilis y se da la pérdida de la propiocepción consciente de miembros superiores. Y eso es todo. Seguimos con la revisión de mesencéfalo. Recordar que dijimos que de mesencéfalo íbamos a ver dos cortes, uno a nivel de colículo inferior y otro a nivel de colículo superior. Vamos a comenzar con el de nivel de colículo inferior. Y bueno, la configuración interna, voy a empezar con esta, que sería la sustancia nigra. A su vez se divide en una parte
compacta y una reticular. En la región de los pedúnculos cerebrales vamos a tener una organización específica de los núcleos de esta región, en donde se localizan los núcleos pontinos y en la región del medio tenemos a los corticoespinales y corticonucleares. Después, aquí tenemos a lo que sería el fascículo robloespinal. Seguido aquí podemos ver el lemnisco medio, el lemnisco trigeminal y el fascículo espinotalámico. Después, aquí la estructura que se ve es el pedúnculo cerebeloso superior. Seguido aquí podemos ver fascículo longitudinal medial. Y aquí arriba tenemos la sustancia periacueductal, el acueducto de Silvio y núcleo del patético. Notar que las fibras de este núcleo van hacia atrás para emerger en la parte posterior del mesencéfalo como cuarto nervio craneal. Y después, por último, tenemos aquí núcleos que serían el lemnisco lateral, locus coeruleus y núcleo mesencefálico. Quedamos núcleo mesencefálico, locus coeruleus y lemnisco lateral. Y eso sería la estructura de mesencéfalo en colículo inferior. El último corte que se va a revisar es el de mesencéfalo a nivel de colículo superior. Y en comparación al anterior, pues bueno, aquí sigue estando la sustancia nigra, como habíamos mencionado, dividida en la parte compacta y reticular. De igual forma, en los pedúnculos cerebrales se ve la misma distribución de los núcleos, que serían núcleos pontinos y corticoespinales y corticonucleares. Después, lo que observamos aquí sería el área tegmental ventral. Seguida de esta está núcleo rojo. Seguida de esta tenemos lemnisco trigeminal. Lemnisco medio y fascículo espinotalámico ventral y lateral respectivamente. Después tenemos núcleo mesencefálico y de igual manera sustancia periacueductal y acueducto de Silvio, solo que aquí tenemos ahora núcleo del tercer nervio craneal. Las fibras del tercer núcleo craneal vienen por aquí para emerger por la parte anterior de este corte del mesencéfalo. Después también tenemos otro núcleo que está aquí y sería el núcleo de Edinger-Westphal. Finalmente tenemos a la comisura posterior y a los núcleos intersticiales rostrales del fascículo longitudinal medial, que son, por cierto, el centro de la mirada vertical. Esa sería la estructura, la configuración interna del corte. Solo quedaría hablar de los síndromes vasculares que se presentan. Respecto a los síndromes mesencefálicos, vamos a explicar tres. Y por decir, el primero va a tener esta ubicación. El segundo lo vamos a ubicar en esta región. Y el tercero en esta. Igual estamos hablando de lesiones vasculares. Ahorita vamos a comentar las estructuras que se comprometen y las funciones que se afectan. Bien, entonces, de las tres lesiones que habíamos mencionado, el primer síndrome sería el dorsal del mesencéfalo.
en donde las estructuras que se ven comprometidas serían núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. ¿Y qué manifestación va a tener esta lesión? Bueno, es la pérdida de la mirada vertical. Habíamos comentado que era el centro de la mirada vertical. También se va a afectar el núcleo de Edinger-Westphal, y esto va a traer como resultado la disociación de reflejo fotomotor y de la acomodación. También hay un signo aparte que se presenta en este síndrome, que sería el signo de Collier, es la retracción del párpado superior. Pasamos al segundo síndrome, que es el síndrome de Weber, y bueno, lo que se va a dar aquí es una afección del nervio craneal 3 y se va a manifestar como diplopía, exotropía, ptosis palpebral, midriasis y síndrome piramidal colateral. Pasamos al siguiente síndrome, que sería el paramediano. Igual hay lesión del nervio craneal 3 y bueno, trae consigo las manifestaciones que ya mencioné. El del menisco medial, pues la lesión va a ser contralateral, va a ser la pérdida de la propiocepción consciente. Y del núcleo rojo finalmente va a ser también una afección contralateral, y como se va a manifestar va a ser como temblor rubral. Y bueno, estos ya serían todos los cortes que revisamos de la configuración interna del tallo cerebral, junto con las afecciones más frecuentes de tipo vascular, y sería todo.